Generalmente se explica la diferencia entre cambio y transformación como una cuestión externa o interna. Por ejemplo, la aceptación al cambio externo cuando ocurre algo que no está bajo nuestro control, en contraposición a la voluntad interna de modificar una situación que sí está bajo nuestro control. En casi todos los casos se usa como ejemplo el de la transformación de oruga a mariposa. Y yo me pregunto, ¿dónde están las ganas de la oruga de dejar de serlo para transformarse en mariposa? ¿Qué te parece si hablamos de las diferencias entre cambio y transformación y qué te aporta conocerlas? Créeme que si nunca pensaste en eso, te acordarás cada vez que compres algo de acá en adelante. Hoy toca compartir un consciente y charlar un rato. Así que prepárate tu infusión o lo que quieras y empezamos. Descubrir la sinergia extraordinaria donde lo mejor de los grandes potencia lo mejor de tu persona es el arte que cultivarás escuchando este podcast. Y te propongo lograrlo compartiendo 3 tipos de episodios diferentes. En el primero, en tu lugar cómodo y tranquilo preferido, te acompaño en una meditación. En el segundo, salimos a dar un paseo y te cuento una nueva herramienta que probé y funcionó o no y en qué puede ayudarte. Y en el tercero, tomamos un té y charlamos. Soy Jebet Jekenú. Te doy la bienvenida al episodio de hoy. Empezamos. Si el tema clásico para hablar del poder de la palabra son los elefantes rosas, y si no sabes de qué hablo, podés leer el artículo sobre el problema de lo que decimos y lo que queremos decir en mi blog, las mariposas son en cambio el ejemplo cuando se trata de explicar qué significa la transformación. Lo habrás escuchado 1000 veces, pero hay algunos detalles que si no te los pusiste a pensar, te van a sorprender. A diferencia de lo que pasa en el cambio, en la transformación no hay vuelta atrás. La oruga no volverá a ser mariposa. Así que acá tenemos una diferencia contundente. Cuando decimos que algo se transformó es porque modificó su ser. Después de esa experiencia no volverás a ser igual y no es posible deshacer lo vivido. Aunque lo olvidaras, forma parte de tu persona. No solo lo conoces intelectualmente o tenés sentimientos respecto a eso, positivos o negativos, o lo experimentaste e hiciste algo con eso, sino que, acá está la clave, lo integraste a tu persona de alguna manera. Otro punto es que para transformarse, la mariposa en oruga, en el momento de la verdad lo hizo sola. De hecho, aunque nos diera ganas de ayudarla, si lo hiciéramos no se convertiría en mariposa. No sería capaz de volar. El proceso de transformación es personal e intransferible. Nadie puede respirar por vos, nadie puede dormir por vos, nadie puede vivir por vos y nadie puede transformarse en tu lugar. Si escuchaste el episodio anterior, estarás pensando que la oruga puso su cuerpo en el proceso. Si antes pensaba, sentía, se comunicaba y hacía como una oruga, ahora piensa, siente, se comunica y actúa como una mariposa. La transformación mueve el desde dónde hacemos lo que hacemos. Además, habrá alguna parte que creíamos nuestra, por ejemplo, alguna creencia o identificación con algo o con alguien, que tal vez sin darnos cuenta se disolverá, que perderá sentido. Y habrá otra parte que podríamos haber considerado inútil toda la vida hasta ese momento y a la que le descubriremos una nueva forma de utilizar. En el artículo sobre reinvención que compartí en mi blog GKGBet mencionaba una charla TEDx donde se comparaban la reinvención y las etapas en la vida de un mueble. Pregunto, ¿lo que comúnmente llamamos reinvención sería un cambio o una transformación? ¿Qué pensás? Te dejo el link del artículo en la cajita de descripción de este episodio si no lo leíste, y volveremos sobre eso más adelante. Ahora vamos a divertirnos un rato. Si tenés algún superpoder especial o sos de la generación Z, probablemente hayas entendido qué dice Rosalía en la letra de Saoko. Chica, ¿qué dices? Yo me quedo tranquilísima. Si se les complicó saber qué decía a Jaime Altozano y a Ter. Primera frase que vamos a tomar de la canción como ejemplo. Cuando pones perlas en el collar de Vivien es diferente. Ya no son perlas no. Ay, ay, ay. ¿Qué quiere decir eso? En principio que una perla en el fondo del océano no es lo mismo que una perla en un collar. ¿Y a qué se refiere con el collar de Vivien? Eso es una referencia a un collar concreto que se hizo famoso en TikTok. Nos vamos a quedar con que a veces la diferencia de las cosas está en el valor que se les da
y lo que se hace con ellas. La perla en sí misma ahora forma parte de algo más y cambió su entorno. ¿Cambio o transformación? ¿La perla decidió algo? No. Es diferente desde su posición de perla lo que está viviendo. Otra cosa, cambió, pero no se transformó. Vamos a ver otro ejemplo de la canción. Cuando los cubitos de hielo ya no es agua, ahora es hielo. Se congela. No. Si bien hay palabras distintas y propiedades distintas, el ciclo del agua nos demuestra que puede pasar de un estado a otro. No es como el caso de la mariposa en el cual no hay vuelta atrás. Es una propiedad del agua como lo sería la de un camaleón. Otra frase. Cuando el caballo entra a Troya, tú te confías y ardió. ¿Se acuerdan de aquel episodio del año pasado que se llamaba Sinergia y los 4 asesinos de la confianza? ¿Es un cambio o una transformación que se rompa la confianza? Cada quien verá la situación desde su perspectiva. Lo que queda claro es que el caballo de Troya no se transformó, simplemente fue un engaño que en algún momento se hizo visible. Por supuesto, en la canción hace alusión a las mariposas y además Rosalía usa las mariposas como logo de Motomami. En la canción dice, yo soy muy mía, yo me transformo, una mariposa, yo me transformo. No podía fallar. Y ojo a la frase de la canción, sé quién soy y a dónde voy, ya nunca se me olvida. Yo manejo, Dios me guía. Y pregunto yo, ¿quién es la oruga? ¿Quién es la mariposa? Son preguntas que podrías hacerte perfectamente en el psicoanalista o transitando un camino de hermetismo. Ahí lo dejo. ¿Por qué dije al inicio que te ibas a acordar de este episodio cada vez que compraras algo en el futuro? Cuando alguien vende algo, te hace una promesa. La promesa de solucionar algo. Por ejemplo, te duele la cabeza y te tomas un analgésico. En general, en marketing llaman a eso transformación. Suprimir un dolor por un tiempo es algo por lo que la gente está dispuesta a pagar. Todos lo hemos hecho. ¿Nos garantiza eso saber qué estaba provocando el dolor? No, cambiamos nuestro estado de sentirnos mal a sentirnos bien, pero no transformamos nada, aunque se lo llame transformación. Otro ejemplo, alguien te ofrece una transformación por un cambio de alimentación. Comes diferente y tenés resultados. ¿Hubo una transformación? La hay si hiciste un proceso por el cual ya no sos la misma persona que antes, no porque haya cambiado tu cuerpo, sino porque ya no habría vuelta atrás. Pensás, sentís, hablás y hacés de forma diferente por algún proceso interno que hiciste relacionado a eso. Porque elegiste relacionarte con ese algo que te vendieron y fuiste más allá de lo que nadie puede garantizarte. Por lo general hay un cambio, no una transformación. En marketing, como te decía antes, a eso lo llamarán transformación. Pero ahora sabes que eso que te proponen realmente es un cambio. La transformación verdadera corre por tu cuenta, pero tampoco es que te deja como total responsable de eso. Porque la realidad es que si el método no funciona, difícilmente llegues a ninguna transformación. Lo que sí podrías aprender a evaluar es si ese método que te proponen se parece más a un analgésico, que nunca llegará a ser una transformación, o la promesa, valga la redundancia, realmente es prometedora y podría llegar a ser una transformación. ¿Te acordás del episodio anterior y del ejemplo de Buda, que no nació Buda, sino que nació príncipe? Y al que le vendieron que la vida era de determinada manera y que tuvo un largo camino hasta transformarse en Buda. El ejemplo de Buda nos sirve como el de la mariposa para ver que lo tuvo que hacer por sí mismo, que no había vuelta atrás, que le puso su cuerpo y todo su ser, que dejó lo que ya no le valía, que pasó por el largo proceso de ver qué sí y qué no, y que cambió su conciencia respecto a su forma de estar en el mundo. A partir de ahí, pensaba, sentía y se comunicaba y actuaba como Buda, y ya no como el príncipe que había sido. Y también teníamos el ejemplo del nene que había comprado la felicidad de jugar en un autito de una feria, pero que ese autito ya era demasiado chico para lo grande que estaba él. Y en lugar de felicidad obtuvo sin querer dolor. En ese caso, no podríamos decir que hubo una transformación. Cambió de un estado de ilusión por jugar en ese juego, a un estado de sufrimiento por estar en un juego que le dolía, y de un estado de incomodidad a un estado de alivio cuando salió del juego. ¿Qué pensará ese nene respecto de su experiencia? Nunca lo sabremos. Así que ahí podemos garantizar que hubo cambio, pero no sabemos si hubo transformación.
Hay transformaciones no tan espectaculares como la de ir de príncipe a Buda o de oruga a mariposa. Suelen ser más bien algo subjetivo y ya disfrutando de tus alas les dirás a otros que determinada cosa provocó en vos una transformación. Sin embargo, hay métodos con más probabilidades que otros de que eso ocurra. No es el caso de los objetos o de consumir algo de forma pasiva. Por lo general, cualquier objeto, servicio o entretenimiento, lo más probable es que nos lleven a un cambio de estado y no a una transformación. Si voy a la peluquería, voy a cambiar de peinado y puede que me sienta diferente, pero no se sostendrá por mucho tiempo. El peinado se deshará, el pelo crecerá. Alguna vez compraste alguna formación y muy probablemente te hayan insistido en ponerlo en práctica y en pasar a la acción. Ten en cuenta que la acción, la mayoría de las veces, es un cambio y no una transformación. Por eso es tan útil poder diferenciar en qué tipo de proceso estás. La transformación, a la larga, se parece más a pasar de pantalla en el juego de la vida, porque si mirás para atrás ya sabes cómo lo superaste. Es un placer encontrar a alguien con más conocimiento teórico o más sabiduría concreta que en lo posible venga de esa otra pantalla, por supuesto, soy la primera que me anoto, pero eso no garantiza que te transformes. Como te contaba en aquel artículo de blog, reinventarte tiene más que ver con decidir contarte explícitamente y con la mayor sinceridad posible si vivirás un momento de cambio o uno de transformación. Ahora te cierra por qué hay tantas personas que se pierden en el camino de la reinvención personal o profesional. Por hoy llegamos al final de este episodio. ¿Te dieron ganas de más? Encontrá otras formas de compartir en la descripción. Seguro que a alguien le encantaría y estás pensando en esa persona ahora. Hagamos aún más extraordinaria la sinergia. Copiale este enlace. Modo sinergia activado y hasta la próxima.